Muy bien, buenos días. Vamos a hacer la primera clase de teoría de la información. Esta es una clase teórica sobre los temas de teoría de la información, que son los últimos temas de la unidad 1, entonces estaríamos terminando ya la unidad 1 de la materia. Esto tiene la parte teórica de teoría de la información y también la parte. Después una clase práctica donde vamos a hacer algunos ejercicios que están en la guía de prácticos que les subí en su momento y vamos a explicar los modelos de ejercicio más comunes como para ir resolviéndolos en una clase práctica. Bueno, los primeros intentos de medir la información, que fue lo primero que se hizo, fue Ralph Hartley en 1928, y después retoma en el 45 Claude Shannon todas las teorías de Ralph Hartley y avanza sobre eso. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la intención de los ingenieros, principalmente los electrónicos, es la transmisión correcta de señales o la representación eléctrica de los mensajes, y normalmente no tienen en cuenta el objetivo de los mensajes, o sea, lo que les importa es transmitir símbolos. A nosotros los que nos va a importar es qué información contiene cada símbolo. Entonces, ya nos va a centrar los estudios sobre las señales y su contenido de información, independientemente de para qué la usemos. Otro tema importante es el modelo de Shannon. Shannon define un modelo en el que hay una fuente de información que va a generar a través de un código que para nosotros es la tabla ASCII. Todos nuestros símbolos están referenciados a través de la tabla ASCII. Esta fuente de información entonces se va a conectar a través de un transmisor, va a generar el mensaje, este mensaje se va a transmitir eléctricamente o a través de una señal, que puede ser electromagnética, eléctrica o una señal de luz, a un canal de comunicaciones. Este canal de comunicación es una fuente de ruido natural y un filtro natural para el paso de las señales, y la señal recibida a través del canal en el otro extremo, donde hay un sistema destino, habrá un receptor y este receptor va a tomar el mensaje y lo va a decodificar para que el destino lo pueda entender de tal manera como fue en su origen emitido por la fuente de información. Este modelo de la teoría de información nos permite a nosotros poder identificar cuáles son los objetivos de la asignatura Comunicaciones. Nosotros, para poder entender la transmisión y generar algún tipo de señal de transmisión de datos, lo primero que necesitamos entender es cómo el sistema, ya sea en el origen o el destino. Entonces, en la unidad 1 nosotros vamos a ver los principios fundamentales de las comunicaciones, donde la fuente de información lo vemos en teoría de la información, la generación de mensaje y la transmisión lo vemos en teoría de señales. Después vemos en medios físicos de transmisión la estructura del canal, y en perturbaciones a las transmisiones, las fuentes de ruido o perturbaciones en general. Y después en la última unidad vemos estándares, protocolos y métodos de acceso, principalmente distintas tramas de conexiones a los sistemas de acceso a banda ancha, que son los accesos a Internet. Serían las 5 unidades que tenemos en la materia. En la unidad 1 y 2 nos vamos a centrar en el sistema de transmisión, donde vamos a ver las bases de la unidad 1 y las formas de transmitir en la unidad 2, donde vamos a ver puertos de comunicaciones, transmisión síncrona y asíncrona, el concepto de sincronismo y la transmisión de señales analógicas a través de la modulación y de señales digitales a través de la transmisión en banda base o codificación. Posteriormente, en la unidad 3 veremos la estructura del canal, medio físico de transmisión, y en la unidad 4 veremos cuáles son las perturbaciones que afectan a los medios físicos de transmisión. Estas perturbaciones pueden ser intrínsecas al medio y otras que son extrínsecas, o sea que son dependientes del lugar donde el medio físico esté conectado. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con equipos de comunicaciones, protocolos de comunicaciones y estructura de trama de distintos sistemas de transmisión.
Bueno, el modelo básico de Shannon que él estudia se basa entonces en el estudio de la fuente de información y el sistema de transmisión. Y que este origen de la transmisión va a generar un mensaje que debe llegar correctamente a este destino, pero para eso tiene en el medio una limitante física que es el canal, y él va a estudiar cuáles son las características que tienen que tener las señales que van a pasar por el canal para garantizar que esto en el sistema destino pueda ser decodificado y entendido. Para eso tenemos que tener algunos conceptos fundamentales claros, o ponernos de acuerdo con algunos términos, que sería la idea. El primer punto es que nosotros somos ingenieros de sistemas, y en este punto los ingenieros en sistemas de información les va a interesar la transmisión correcta de señales o representación eléctrica de mensaje en forma eficiente. Y la teoría de información lo que quiere es el estudio de la transmisión de señales y su contenido de información. Hay una diferencia entre lo que es la ingeniería en general y de lo que es, en este caso, ingeniería en sistemas, ¿no?, de información, y la teoría de la información. Algunos conceptos. Nosotros sabemos que un dato es un hecho o un evento determinado. Pero para que este dato sea información, necesitamos que disminuya el estado de incertidumbre de un receptor o que le genere al receptor algún tipo de relevante de conocimiento. Si nosotros estamos en clase y de pronto se levanta viento y escuchamos que hay un sonido muy fuerte y nos acercamos a la ventana del aula y vimos que un árbol se cae y que este árbol se cae sobre un vehículo, lo vamos a considerar un evento fortuito con una mala suerte para el dueño del vehículo. Pero pasado un momento seguimos con la clase. Ahora, si dentro de la clase tenemos al dueño del vehículo, va a ser difícil la actitud de este dueño cuando se entera que un árbol le cayó encima respecto de lo que le va a suceder al resto de los participantes de la clase. Entonces, para nosotros no fue más que un hecho o un evento, mientras que para él generó mucha información debido a que es totalmente inesperado. Y que le haya destruido el vehículo no le va a gustar. Entonces esa es la diferencia entre un dato para un grupo de individuos y cuando el dato tiene información para otro grupo de individuos. Y eso es muy importante entenderlo. Vamos a definir como señal las alternativas que conforman la duda del receptor, que significa el conjunto de mensajes que, bueno, el conjunto de señales es el conjunto de elementos de mensaje, de símbolos de mensaje que va a recibir en un determinado momento un receptor. El alfabeto es el conjunto distinto de símbolos con el cual se crean los mensajes, que debe estar determinado tanto en el origen o en el destino. Esto significa que ambos tienen que tener el mismo alfabeto. Si no, cuando se genera en el origen un mensaje y ese mensaje es transmitido a través del canal, el receptor tiene otro alfabeto, no va a interpretar los símbolos, entonces ese mensaje no va a poder ser decodificado. Los mensajes son elecciones del alfabeto representado en forma física como señales para ser transmitidos. El mensaje es lo que vos querés transmitir y la señal es la composición física del mensaje puesto en un canal de comunicación. Y vamos a denominar fuente de información al dispositivo que genera los mensajes a transmitir. Entonces, el dispositivo fuente genera los mensajes y el transmisor los transmite transformando estos mensajes en señal. La primera pregunta que va a hacer la teoría de información es determinar cuánta es la información que se puede transmitir. Bueno, existe un límite en la tasa de información que se puede transmitir por un sistema de comunicaciones y ese límite está dado por la estructura física del canal. Entonces, la capacidad de información de un sistema de transmisión va a estar determinada por el ancho de banda del canal, que es el conjunto de señales que yo puedo enviar a través del canal. Recuerden que con el ingeniero Arch vieron que el canal de comunicaciones funciona como un filtro pasabanda de un conjunto de señales que se quieren transmitir, que algunas de estas van a pasar y el resto, el exceso de frecuencias van a ser reflejadas y en todo caso muchas de ellas pueden cargar el cable y conformarlo, si el cable es un medio físico de cobre, como una antena.
Y el otro es la presencia del ruido del canal, ruido producido por los electrones que van en el medio físico y otros ruidos que pueden tener el medio físico propios dependiendo del tipo de señal que nosotros transmitimos. La teoría de información entonces va a definir la capacidad de transmisión de un canal de comunicaciones, denunciando lo que para Shannon es el teorema fundamental de la teoría de información, o teorema de Shannon, porque lo definió Shannon, que dice que dado una fuente de información y un canal de comunicaciones, existe una técnica de codificación tal que la información se puede transmitir sobre el canal a una tasa menor que la capacidad del canal, con una frecuencia arbitrariamente pequeña de errores a pesar de la presencia de ruido. Quiere decir esto que, por más que el canal sea ruidoso, si nosotros emitimos una señal a una velocidad menor que la máxima capacidad del canal, vamos a tener muy poquitos errores y vamos a poder determinar del otro lado la señal que emitimos en el origen. Para eso, la teoría de la información va a trabajar con tres conceptos básicos. Y son tres. Primero, tiene que determinar una medida de la información. O sea, hay que medirla de alguna forma. Algunas cosas ya había hecho Hartley, entonces él va a tomar algunos trabajos de Hartley, ¿sí? 20 años, casi 20 años después, 17 años después, para poder definir la medida de la información. El cálculo, después que medimos la información, tenemos que determinar cómo calcular la capacidad de un canal de comunicaciones para transmitir información. Bueno, para poder calcular la capacidad de un canal, tenés que poder calcular la capacidad de información de una fuente. Entonces, lo primero que voy a determinar es cómo medimos la información que enviamos. Después vemos qué capacidad tiene una fuente que genera información para poder determinar qué señales voy a necesitar para que esto que yo genere en la fuente de información pueda ser montado en una señal y transmitido. Y por otro lado, cuando yo lo transmito, que estas señales tienen un problema de transmisión en el medio físico que funciona como un filtro, entonces, ¿cuáles son las mejores señales para transmitir a esta velocidad? Una vez que yo defino la velocidad de transmisión y la generación y la capacidad que tiene una fuente para generar información, las dos cosas, entonces puedo definir una codificación como medio de adaptar la comunicación al canal para que este canal pueda ser utilizado a su máxima capacidad. Entonces, el objetivo de Don Shannon es de encontrar la codificación para adaptar la fuente y el canal a su máxima transferencia. Vamos a ver cómo determinamos la medida de la información. ¿Sí? Supongamos que un turista quiere ir a Mar del Plata un fin de semana de enero. El turista vive en Buenos Aires, en Capital Federal o en Cava, y quiere ir a Mar del Plata. ¿Sí? Entonces el tipo lo que va a hacer es consultar el servicio meteorológico para el fin de semana. Entonces, supongamos que el servicio meteorológico es una fuente de información que entrega tres posibles mensajes. 1, estará soleado. 2, estará lluvioso. 3, va a haber un huracán. ¿Qué pasa si el receptor, que en este caso es el turista, recibe el mensaje 1? ¿Sí? El mensaje 1 no le va a modificar nada su intención de viajar, al contrario, va a confirmar lo que él suponía, que en ese momento del año Mar del Plata estaría soleado. Ahora, ¿cuál es el mensaje más importante? Y el mensaje más importante es el que genere mayor contenido de información. ¿Y qué probabilidad tenía de aparecer el mensaje más importante? Y casi ninguna. ¿Cuál es el mensaje más importante? Que habrá un huracán. ¿Por qué? Porque si recibe el mensaje 2, que estará lluvioso, y posiblemente el tipo ponga un paraguas en la valija, pero de ahí en más va igual, seguramente. ¿Sí? En cambio, un huracán va a hacer todo lo posible para no ir a Mar del Plata. Va a decir, bueno, en Mar del Plata no, me voy a decir Córdoba. ¿Sí? Entonces, fíjense, mientras más probable un mensaje, menos información contiene. ¿Por qué? Porque vos tenés un nivel de certeza muy alto. ¿Sí? Ahora, cuando menos probable es un mensaje de que aparezca, genera mucha información porque justamente la probabilidad que tenía de aparecer era casi nula. Entonces, la información tiene algunas características que podemos deducir de esta historia que son, mientras menos probable es la aparición de un fenómeno o un evento, que es lo que nosotros llamamos datos, mayor información contiene su aparición. La medida de la información tiene que estar relacionada entonces con la incertidumbre que tiene el usuario respecto del contenido del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Y si el tipo va a consultar el servicio meteorológico, pero por las características de lo que del fenómeno que vamos a estudiar,
el tipo asume que enero en Argentina, verano, Mar del Plata, lo más probable es que esté soleado, y vos le decís, sí, va a estar soleado, el tipo estaba casi seguro, solamente consultaba para tener un 100% de certeza. ¿Sí? Entonces tiene que ver la información con el grado de incertidumbre que tiene quien consulta, ¿sí? Porque si consulta es para definir algo. Pues es porque tiene alguna duda, si no, no consulta. Entonces, un mensaje con menor probabilidad de aparición es menos probable que sea elegido por la fuente de información para ser transmitido. Por lo tanto, contiene mucha información cuando la fuente lo elige y lo envía. Ahora nosotros necesitamos generar, ¿sí?, un modelo matemático que represente esta situación para poder obtener una función única y exclusiva que represente este fenómeno y que nos permita de alguna forma darle una medida a la información que generamos. Entonces vamos a definir lo que conocemos como información mutua, que es la relación de información que existe entre el evento y su aparición. O sea, ¿cuál es la información que contiene un evento cuando aparece? A eso le denominamos información mutua. Entonces, supongamos una fuente que produce varios mensajes. Que estos mensajes son distintos entre sí y que ninguno de estos tiene relación. O sea que vos no necesitas que aparezca el primer mensaje para que aparezca el segundo, o si apareció el primero y es uno en particular, cuando aparece el segundo y es otro, ¿cuál es la relación? No, no hay ninguna relación estadística entre la aparición y uno, pueden aparecer cualquiera y cada uno tiene su probabilidad de aparición. Entonces, esta fuente genera un mensaje A con una probabilidad de A. Entonces, la información que va a generar el mensaje A, ¿sí?, es una función de sus probabilidades. ¿Sí? Entonces, esta función es lo que queremos determinar. ¿Qué característica tiene que tener esta función? ¿Para qué? Para que represente este fenómeno. Y bueno, primero que la función, como una función de probabilidad, tiene que ser mayor o igual que 0. Con una probabilidad que va entre 0 y 1 por ley de la probabilidad. Más cerca de 0, más cerca de 1. Más cerca de 1, total certeza, más cerca de 0, total incerteza. Otra característica es que en el límite de la función de probabilidad va a tender a 0 cuando la probabilidad tiende a 1. Que significa que mientras más probable el mensaje, menos información tiene que llevar. Entonces, si yo tomo dos mensajes de la misma fuente, ¿sí?, entonces, y la función de las probabilidades del mensaje A, ¿sí?, va a ser mayor que la función de las probabilidades del mensaje B, si las probabilidades de A, de ocurrencia de A, son menores que las probabilidades de ocurrencia B. Entonces, si yo comparo dos mensajes de la fuente y uno es más probable que el otro, entonces la información es menor en el que es más probable y mayor en el que es menos probable cuando el mensaje aparece. Estas serían, a priori, las primeras tres características que tiene que tener esta función. Hasta acá, así como está, puede haber más de una función que cumpla con estos requisitos. Ahora, supongamos que la fuente de información genera un mensaje A. Entonces, cuando genera un mensaje A, el usuario va a recibir IA cantidad de información. IA porque no tenemos una medida todavía. Bueno, supongamos que ahora envía otro mensaje, la fuente emitió el mensaje A y después aparece el mensaje B. Entonces, la información total recibida es igual a la suma de la información de A más la información de B. Entonces, como A y B son de la misma fuente, podemos considerar que la fuente entonces envió un mensaje compuesto, C igual a A por B. Pero como A y B son estadísticamente independientes, entonces la probabilidad de que aparezca el mensaje C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y la información que contiene el mensaje C, mensaje compuesto, es una función de múltiplo de las probabilidades de A y de B. Pero habíamos dicho que la información recibida es igual a la suma de las informaciones de A y B. Entonces, si yo tomo esto y lo llevo acá, entonces la información de A es una función de la probabilidad de A y la información de B es una función de la probabilidad de B, que se suman. Pero yo tengo, entonces, que la función de probabilidad de A por B es igual a la función de probabilidad de A más la función de probabilidad de B, que es un requerimiento que buscaba para la función en este paso. ¿Qué significa esto? Que hay una sola función matemática que
representa esta relación donde el múltiplo de los elementos es igual a la suma de las funciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, que es una de las probabilidades, de las propiedades logarítmicas. Entonces, la función esta es un logaritmo con una determinada base de las probabilidades de los elementos que contiene. Por lo tanto, la información de A va a ser igual al logaritmo en base B del inverso de las probabilidades. En nuestro caso, como todos nuestros mensajes son binarios, porque utilizamos ceros y unos, o sea, tenemos dos estados, la base va a ser 2. Entonces la unidad de medida es el bit. De esta forma, Shannon determina, a partir de los estudios de Hartley, que la medida de la información es el bit. Entonces, si la medida de la información la hacemos según la base del logaritmo 10, se la denomina Hartley. ¿Por qué? Porque Hartley logra la definición en función de esta función, define la función matemática con el logaritmo en base 10. Si usamos como base n, o sea, el logaritmo natural, la vamos a llamar, a la medida la vamos a llamar nat, y si usamos la base 2, la medida la vamos a llamar bit. Ahora tenemos un problema. ¿Cuándo un bit vale un bit? ¿Por qué? Y porque nosotros llamamos bit al dígito binario. Entonces, cuando hablamos de bit, ¿de qué hablamos? ¿Del dígito binario o que hablamos de la cantidad de información? Entonces, veamos esto. Supongamos que una fuente tiene dos estados, dos mensajes. El mensaje A con una probabilidad de 2/3 y el mensaje B con una probabilidad de 1/3. ¿Cuál es la información que genera A cuando aparece? Y el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de A, o sea que el logaritmo en base 2 de 3 medios, 2/3 al revés, o sea 0,58 bits. Y la información de B, el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de B, o sea si era 1/3 el logaritmo en base 2 de 3, que vale 1,58. Entonces, como vemos, un bit, un dígito binario, si A y B fueran un 0 y un 1, un dígito binario vale 0,58 y otro 1,58. ¿Qué significa esto? Que un bit no vale un bit. ¿Cuándo un bit vale un bit? Y cuando ambos dígitos tienen la misma probabilidad de aparición, entonces el logaritmo en base 2 es 2 y es igual a 1. ¿Estamos? Entonces, el único caso en el que un dígito binario vale un bit es el caso de que sean dos elementos y la probabilidad de aparición de estos elementos en la fuente sea la misma. Entonces, para evitar errores en la denominación, a partir de ahora vamos a llamar binit a los dígitos binarios y bit a la cantidad de información que llevan. ¿Sí? Otro tema importante es que si nuestra calculadora no tiene logaritmo en base 2, calculamos logaritmo en base de 10 y lo multiplicamos al resultado por 3.32 y obtenemos una aproximación muy precisa, ¿sí?, al logaritmo en base 2 de ese mismo número. Entonces, en los ejercicios que hagamos, si no tenemos una calculadora binaria, calculamos el logaritmo en base 10, lo multiplicamos por 3.32 y entonces obtendríamos el logaritmo en base 2 del número que estamos trabajando. Con esto hemos logrado calcular la medida de la información. La vamos a medir en bit. Ahora supongamos una fuente de información que tiene ciertas características. Primer tema. Sus elementos son discretos. ¿Qué significa? Significa que todos los valores que tiene la fuente son valores únicos, ¿sí? Y que los elementos son estadísticamente independientes, o sea, la fuente es una fuente independiente, y posee un número finito de símbolos que es igual a m. Entonces, si la fuente tiene m símbolos, entonces cuando aparece un símbolo j, este va a llevar, ¿qué cosa? I de j, información, que es igual al logaritmo en base 2 de la probabilidad de aparición de j bits. Entonces, ¿cómo es la historia? Si la fuente crea un mensaje muy largo, n, muy largo, n mayor a 1, con un número de símbolos del mensaje muy grande, entonces el número de veces que aparece el símbolo j en ese mensaje tiene que ver con las probabilidades de j, o sea, que es n por
la probabilidad de J veces, y la información total del mensaje sería N por el mensaje 1, por la probabilidad del mensaje 1, más la información del mensaje, más N por la probabilidad del mensaje 2, por la información que este mensaje genera, más N por la probabilidad del mensaje 3, por la información que genera, y así sucesivamente. Podríamos decir que es la sumatoria de N por la probabilidad de aparezca J por la información que J me genera, ¿sí? Con N que va de 1 a M, que es la cantidad máxima de elementos de la fuente. Ahora, si yo este valor lo divido por N, entonces calculo el promedio, porque son todos elementos, ¿sí?, discretos y son todos reales. Entonces puedo obtener el promedio dividiendo por N. Muy bien, entonces, si yo divido por N, puedo obtener la información promedio que genera esta fuente. Esta fuente genera una información promedio, pero una fuente discreta con cada uno de sus elementos estadísticamente independientes, y entonces generamos lo que llamamos entropía. Ya no la llamó entropía de la fuente, ¿sí? Y entonces la entropía de la fuente es la sumatoria de las probabilidades por la información que generan todos los elementos de la fuente, ¿sí?, bit símbolo. O sea que, entonces, nosotros vamos a medir a la cantidad de información en promedio que genera la fuente por bit por símbolo. Para las fuentes discretas, ¿sí?, la entropía, por una cuestión de estadística, va a estar entre 0 y el logaritmo en base 2 de m, que sería la entropía máxima de una fuente. Pero si todos los símbolos de la fuente tienen la misma probabilidad, entonces la entropía máxima es igual a la entropía de la fuente, que es igual al logaritmo en base 2 de m. O sea que si todos los elementos de la fuente son independientes, la entropía de la fuente es igual a su entropía máxima. O sea que el máximo de entropía que tiene la fuente es la entropía que tiene, y la entropía es lo mismo, ¿sí? Entonces, la información promedio de Shannon la denominó entropía porque es un término que viene de la termodinámica y Shannon era un físico. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Una vez que logramos determinar la entropía, ahora lo que tenemos que determinar es la tasa de información. Como las clases, bueno, son muy grandes, ocupan mucho y no las podemos llevar al Moodle, entonces tenemos que dividir en dos o tres grabaciones esta clase para que podamos subirla. Entonces, llegamos a esta entropía y el resto lo vemos en la siguiente clase, y les voy a subir esta parte en principio y después seguimos con una segunda parte.